Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre resolviendo ejercicios de expresiones regulares, en este caso en HackerRank. Y bueno, aquí tenemos este segundo video sobre, en este caso, estatus pues no resueltos obviamente, dificultad fácil y el dominio es introductorio. Es decir, todavía los ejercicios son un tanto sencillitos, pero tienen cosas bastante interesantes. Entonces, vamos a elegir este que nos aparece aquí, que es haciendo match con casi cualquier cosa, excepto un salto de línea. Y bueno, se está diciendo que un punto hace match con casi cualquier cosa, excepto con un salto de línea. Y de hecho aquí nos da un patrón de expresión regular, nos da A.B.C.D. Que es básicamente haz match con la letra A, luego con un punto, que el punto significa cualquier carácter excepto un salto de línea. Si hay un salto de línea no lo detecta, entonces puede haber aquí cualquier carácter, ya sea una letra, un número, un signo, un símbolo, etcétera. Entonces luego la B, luego el punto C y así hasta el patrón que nos muestra aquí, ¿no? Luego aquí tenemos el texto de prueba en donde tenemos la letra A, hace match, tenemos un signo más, hace match por el punto, la B, luego el signo menos y hace match y así sucesivamente, y vemos al final que hace prácticamente match la expresión regular con el texto de prueba. Entonces vemos que hace, para eso nos sirve el punto en las expresiones regulares. Entonces, aquí por ejemplo tenemos lo que es la tarea, es decir, el ejercicio que tenemos que resolver en este problema de HackerRank. Y bueno, aquí nos dice que tenemos que escribir una expresión regular que coincida con la forma abc.def y así todo este chorizote. Y luego nos dice que esas letras en realidad son variables, es decir, pueden ser cualquier carácter excepto un salto de línea, que justamente coincide con lo que nos explica acá, que el punto puede ser cualquier carácter excepto un salto de línea, ¿ok? O sea, el punto no es que pueda ser cualquier carácter, es que hace match con casi cualquier carácter excepto el salto de línea. Eso es realmente lo que significa. Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Bueno, vamos a irnos a la página de regex101.com. Esta página nos va a ayudar mucho para visualizar lo que o cómo vamos poniendo nuestro patrón de expresión regular y si va haciendo match o no. Y bueno, aquí tenemos una serie de cosillas en la interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos los lenguajes de programación. Y en este caso vamos a estar utilizando, como mencionábamos, JavaScript en un inicio. Posteriormente lo vamos a pasar a Python. Si no funciona o si hay algo diferente lo modificamos, pero si funciona pues obviamente con JavaScript nos bastará y veremos que es prácticamente similar en Python. Habrá algunas cosillas que cambien, pero seguramente más adelante. Ahora bien, vamos a probar nuestro primer ejemplo, o vamos a ir probando acá en regex 101. Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a escribir la A, la B, la C, y luego un punto que es como nos mostraba acá. El punto sí es tal cual un punto. Luego un 1, un 2 y un 3 y luego el punto y así cualquier carácter de forma random. Y luego F32, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si nosotros ponemos aquí ABC, esto hace match con ABC, bastante bien. Si ponemos un punto, hace match con el punto. Si ponemos un 1, 2, 3, hace match también. Y bueno, aquí ponemos un punto, KFG, y bueno, vamos a ver qué coincide, ¿no? Pero esto tiene que ser dinámico, entonces aquí podría ser SDF y ABC, pues obviamente ya no coincidiría. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es que nos está diciendo que usamos o que podemos hacer match con un punto con casi cualquier carácter. Vamos a poner aquí entonces un punto. Entonces ponemos esos tres puntos. Aquí muy importante, aquí de hecho también no lo ponía. Si queremos hacer match con un punto en el test string, nosotros tenemos que escapar, no sé si existe esa palabra o si se dice así, tenemos que escapar el punto usando un slash. Bueno, en Java se usa doble slash, en punto, perdón, en JavaScript
utilizamos únicamente un slash. Igualmente creo que en Python es simplemente un slash. Entonces, en este caso vamos a poner aquí un slash. Y eso es porque si ponemos esto, obviamente hace match ahí. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se pone una F ahí? También está haciendo match y ese no es el patrón que nos está pidiendo. Entonces tenemos que poner el punto, escapar el punto. Y vemos que ya no hace match con esto de acá, con este texto de acá, se pasa hasta el siguiente. Entonces, para eso nos sirve escapar un texto. Vamos a poner nuevamente el punto. Vamos a poner aquí 3 puntos nuevamente. Luego escapamos el punto, 3 puntos y pareciera que ya acabamos. Esto pareciera que está funcionando. Vamos a enviarlo a ver qué tal. Vamos a ver que no es cierto, todavía le falta. Y de hecho primero lo vamos a resolver así y vamos a ir reduciéndolo poco a poco. Entonces vamos a ponerle ejecutar código. Y como podemos ver aquí nos está diciendo que el caso de prueba número 1 lo ha pasado exitosamente, nos dice que nuestra salida fue true y se esperaba true, pero el segundo caso de prueba vemos que no funciona. De hecho vamos a copiarlo y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Wow. Está pasando algo bastante interesante y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, esto de acá sí está haciendo match, pero porque acá tenemos 4 caracteres. Entonces, en este caso tendría que ser false porque no sigue el patrón que nos está pidiendo el problema. Entonces, esto tendría que ser false, pero vemos que está haciendo match. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es que hay un carácter que es como una palabra reservada en las expresiones regulares, que es el símbolo de potencia. En este caso, no sé cuál es su nombre real. Y es el siguiente, es este de acá. Este carácter lo que significa, de hecho algo bueno, aquí un paréntesis, algo bueno de esta página de regex 101 es que nos da una explicación de qué está sucediendo con la expresión que estamos poniendo aquí. Entonces aquí nos dice más o menos qué es lo que hace este carácter y nos dice que básicamente si coincide con al inicio del string, entonces la expresión regular es válida. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aquí lo que le estamos diciendo es que 3 caracteres seguidos de un punto, o básicamente todo esto, tiene que coincidir al inicio del string. Básicamente todo esto. Entonces, si eso no coincide, significa que la expresión regular es falsa. Entonces, en este caso vemos que no hace match con nuestro texto de prueba. Pero, ¿qué pasa si eliminamos un carácter en el primer grupo? Ah, bueno, vemos que ahí ya está coincidiendo porque está empezando nuestro texto de prueba, está empezando con este patrón de acá. Esto es lo que hace este carácter, esta palabra reservada, por así decirlo, de las expresiones regulares. Entonces, si nosotros copiamos esto y lo pegamos acá, vamos a ver que... Uy, eso no era. Es esto de acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, ya está pasando los casos de prueba. Si nosotros le ponemos enviar código, le voy a poner enviar código. Aquí. Vemos que está fallando. Y bueno, seguramente ahí hay algo que no estamos validando. Quizás algo de esto. Vamos a probarlo. Vamos a probar esto de acá. Vamos a ponerlo nuevamente. Vamos a enviarlo. Está correcto. Y como podemos ver, ahí ya hemos pasado todos los casos de prueba. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, hicimos algo muy similar a lo que sucedía acá. Y es que, por ejemplo, si quitamos esto y le ponemos la F. Si le ponemos F, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo es que está haciendo match todavía con el texto anterior. Entonces nos lo está mostrando como true cuando en realidad esto ya no sigue el patrón que nos está pidiendo el problema. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle nuevamente el símbolo de dólar y vemos que ahora no coincide con ningún texto. O sea, básicamente no coincide con el texto que está acá. Entonces, esto lo que significa
es lo contrario a esto. Es decir, esto significa que el patrón debe de terminar hasta aquí. Una vez que llega hasta acá, o bueno, básicamente que esto es el final del string. Una vez que llega aquí, ya no continúa. Entonces, si hay más caracteres, significa que no está cumpliendo el patrón que se requiere. Por ejemplo, vamos a quitar esas Fs que pusimos de más y vemos que está cumpliendo el patrón porque se podría decir que lo estamos como encapsulando entre estos dos símbolos. Básicamente estamos diciendo que este es el límite máximo de nuestra expresión regular. Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, en una F en el tercer grupo, pues obviamente no coincide. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí, o lo que estaba sucediendo. ¿Ok? Ahora bien, esto está un poquito, es válido, realmente es bastante válido si ese es lo que pedía nuestro problema y lo resuelve como tal, pues se puede usar sin ningún problema, pero vamos a simplificarlo un poquito más para ir viendo también cosillas interesantes que tienen las expresiones regulares. Por ejemplo, aquí vemos que estamos repitiendo, como en el código, como en programación normal, eh, estamos repitiendo código. Esto podríamos encapsularlo de alguna forma. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, una de las formas es que en vez de poner los 3 puntos, podríamos poner lo siguiente. Ponemos un punto, abrimos llaves y ponemos un 3. ¿Qué significa ese 3 de aquí? O este 3 de acá. De hecho, aquí tenemos un punto de más. ¿Qué significa este 3? Lo que significa es que se va a repetir el token anterior. De hecho, ahí nos dice que el token previo se va a repetir 3 veces, incluyendo a este de acá. Entonces serían 2 caracteres más igual a este. Es como si tuviéramos lo que teníamos anteriormente, esto de acá. Entonces vemos que podemos simplificarlo así. Y luego esto igualmente podríamos simplificarlo de la misma manera. Le ponemos 3 veces. Y aquí, bueno, aquí es un punto. Y así sucesivamente con estos dos grupos más. ¿Ok? Sería una forma válida e igualmente funcionaría. De hecho, vamos a hacerlo. Aquí vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle el punto. Y vamos a ponerle el punto nuevamente y el 3. Vamos a enviar esto para ver que sigue funcionando prácticamente igual. Vamos a ponerle enviar código. Y como podemos ver, ahí está funcionando. Entonces, esta forma también es totalmente válida y hemos simplificado un poquito más nuestra expresión regular. Sin embargo, hay otra forma un poquito más simplificada que puede parecer un poquito más complicada, pero realmente es bastante sencilla. ¿Cuál es esa forma extra que tenemos de simplificar esto? Y repito, puede haber muchos enfoques más. De hecho, este es un posible enfoque, pero puede haber otros más. Entonces, la siguiente forma que podemos hacer es algo muy similar a lo que tenemos aquí. Y es que igualmente estamos repitiendo todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hay algo que se llaman grupos en las expresiones regulares, que en este caso para hacer un grupo se encierra con paréntesis. Entonces, hacemos, ¿qué es lo que forma un grupo? Un grupo lo forma básicamente que tiene que tener cualquier carácter, o sea que tiene que ser match con cualquier carácter, 3 veces seguido de un punto. Eso es lo que forma un grupo. Entonces, como podemos ver aquí, de hecho ya está haciendo match. Vamos a ver si le ponemos una D, pues no funciona por las condiciones que hemos puesto. Pero aquí ya no necesitamos algunas cosas que están acá. Por ejemplo, esto de acá. Vamos a eliminarlo hasta el grupo. Aquí lo que estamos haciendo es, lo que está dentro del paréntesis es un grupo. Primero, tiene que tener, tiene que coincidir con cualquier carácter 3 veces y luego tiene que tener un punto. Ahora bien, nos falta decirle cuántas veces se tiene que cumplir ese grupo. Pues aquí tenemos 4 veces, pero si ponemos 4 vamos a tener un problema ahí. Y en realidad son 3. Entonces vamos a ponerle primero 4 para ver qué es lo que pasa. Vamos a ponerle 4. Aquí vemos que no está haciendo match porque no cumple, en el último grupo no cumple la condición de que al final tiene un punto. Entonces aquí tendría que tener un punto para que cumpla esa condición. Pero como no es así,
vamos a ponerle únicamente 3. Entonces aquí ya nos está diciendo que tiene que ser un grupo de 3 donde los 3 primeros caracteres sean cualquiera excepto un salto de línea y posteriormente sea únicamente un puntito. Entonces no está haciendo match porque lo estamos encerrando en estos delimitadores de acá, que básicamente tiene que empezar con esto, el patrón, nuestra expresión regular, y tiene que terminar con eso. Entonces, para que funcionara, pues obviamente tendríamos que quitar esto de acá. Ahora bien, si queremos que haga match con esto, pues ahí vamos a ponerlo directamente acá. Vamos a poner un punto y vamos a poner aquí que se va a repetir 3 veces. Y con esto básicamente tendríamos nuestra expresión regular simplificada. Se ve un poquito más bonita que anteriormente porque se repetía prácticamente todo. Y bueno, si ponemos aquí por ejemplo una K, o cualquier carácter o un punto, pues vemos que funciona, nos está dando false. Entonces vamos a poner esto directamente en nuestro problema, aquí mero, y vamos a darle enviar código. Y como podemos ver, funciona perfectamente porque es prácticamente lo mismo que hicimos en los 2 ejemplos anteriores. Hemos simplificado el código o nuestro patrón inicial a esto de acá. Hemos simplificado, hemos agrupado y hemos simplificado las veces que escribimos los puntos. Entonces, bueno, eh, faltaría probarlo con Python para ver que todo funcione correctamente. Vamos a ponerlo aquí. En este caso me parece que... A ver, ahí está procesando. Ah, sí, me parece que está funcionando. Y bueno, vamos a ponerle en enviar código. Y como podemos ver, básicamente en Python es igual, entonces funciona perfectamente. Entonces, por ahora, eso es todo por este video. Espero que estos enfoques sirvan de algo. Igualmente, si tienen alguna otra forma de solucionar este problema, que seguramente hay muchas más, eh, estaría interesante que la pusieran en los comentarios. Y bueno, nos vemos en los siguientes videos de expresiones regulares y sobre cualquier otro tema. Nos vemos.